tal, familia? Nuevamente estamos aquí con ustedes y con la alegría y el placer de siempre de poder compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión, siguiendo la serie del Evangelio de Lucas, ya estamos en el capítulo número 10 y te invito a que tú también compartas este video con aquellas personas que conoces, para que su vida también sea edificada, para que también la gente conozca de Jesucristo y conozca la verdad de una manera detallada. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos dándote gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu instrucción, por tu sabiduría, Padre. Y te rogamos, Señor, que en esta ocasión también sigas ministrándonos, sigas llenándonos, bendito Dios, de tu palabra, y que podamos, bendito Padre Santo, comprenderla de manera clara. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Bien, familia, recordemos que en el capítulo 9 estuvimos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo seguía preparando a los discípulos, ¿verdad? Y ya vimos desde el capítulo 8 cómo el Señor Jesús les mostraba su gran poder, realizando prodigios y milagros, también de una manera diferente, que no eran iguales, para que de esa manera sus discípulos pudieran tener el conocimiento de que verdaderamente Él es el Cristo, cosa que más adelante el Señor Jesús les hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes quién piensan que soy? Y Él dice, creemos que eres el Cristo de Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesús entonces los sigue preparando y los envía, ¿verdad? Vimos que envió a sus 12 discípulos a las diferentes aldeas de las ciudades cercanas para que fueran en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, a llevar la palabra de Dios en cuanto a que el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Y además yendo y poniendo manos sobre los enfermos para que ellos sanaran, y además echando fuera demonios. Todo esto en el nombre de Jesús. Y fue muy hermoso. Pero el Señor Jesús no se conforma solo con preparar a unos, ¿verdad? Sino que Él interesa preparar a todos los que son creyentes en Él, a todos sus seguidores, a todos los que han decidido tomar su cruz y seguirlo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y de estos que decidieron tomar su cruz y seguirle, el Señor Jesús toma otros 70 discípulos, otros 70 obreros, ¿verdad? Porque es de gran importancia que siempre haya discípulos, obreros, siervos que estén dispuestos a servir al Señor, para que estén dispuestos a servir en la obra de Dios. Y de esta manera nosotros llegamos al capítulo número 10. Es importante tener claro que nuestro Señor Jesucristo, cuando envía a alguien, cuando elige a alguien para cierto propósito, para cierta comisión, es porque Él ya lo preparó, ¿verdad? Es como en el fútbol americano. Vemos que los niños, desde que van a la escuela, incluso la primaria, ya empiezan a jugar fútbol americano, tienen sus equipos, ¿verdad? Y ellos se van preparando año tras año, pasan por la secundaria, pasan por la universidad, y llega el momento, ¿verdad?, en que todos los que han sido muy constantes y que han tenido ya esas cualidades para sobresalir, llega el momento en que ellos se gradúan y viene el draft, un tiempo, un evento donde todos los equipos profesionales de fútbol americano tienen la oportunidad de ir escogiendo a los que están bien preparados, ¿verdad? De tal manera que estos empiezan a ser partícipes ya de una comisión todavía de mayor envergadura, donde ellos ya están bien capacitados para participar en el profesionalismo. Así, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando envía a alguien, es porque ya está bien preparado. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios a partir del versículo número 1 del capítulo número 10. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él, a toda la ciudad y lugar donde Él había de ir.
Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Los obreros de Dios son enviados, ¿verdad? ¿Por quién son enviados? Por Jesús. Y dice que los envía como corderos en medio de lobos, pero cuando los envía es porque Jesús ya los preparó. Él ya los eligió, Él ya los preparó, y entonces con esa capacidad que Él ya les ha dado, con esa capacitación, entonces los envía, ¿verdad? Pero es importante reconocer esto, que es precisamente nuestro Señor Jesús quien los capacitó, y es precisamente nuestro Señor Jesús quien los eligió, y es precisamente nuestro Señor Jesús quien los envía. No nos escogemos a nosotros mismos, no nos elegimos a nosotros mismos, y la enseñanza viene siempre de parte de Dios. No es de las palabras de un hombre, sino de parte de Dios. Eso sí, Dios en la actualidad ha preparado profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros, ¿verdad? Y de esa manera nosotros somos enseñados, somos capacitados, somos discipulados. Pero a la hora de que somos enviados, eso le corresponde ¿a quién? A nuestro Señor. Él es el que escoge, Él es el que elige, Él es el que ha preparado a través de sus siervos, y Él es el que los envía. Como en el caso del apóstol Pablo, ¿recuerdas? Es Dios quien lo llama, es Dios quien lo capacita, y Él es quien lo envía a través de sus siervos, ¿verdad? De esos líderes que estaban allí en la iglesia de Antioquía. Bueno, así es acá también. Siempre es Jesús quien escoge y quien envía, y esto es de gran importancia. Así que estos 70 obreros son enviados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no los envía solos, sino que los envía de dos en dos, de tal manera que iban a llegar a 35 ciudades donde nuestro Señor Jesús iba a llegar después a reafirmar, ¿verdad? La palabra de que el reino de Dios ya se había acercado, ya está aquí. De tal manera que vemos que estos 70 discípulos también estuvieron dispuestos. Jesús no los obligó, ellos decidieron escuchar a Jesús, ellos decidieron tomar su cruz y seguirle, ellos decidieron ser fieles. Así que estos 70 hombres salen de dos en dos, ¿verdad? Y estos 70 hombres vemos que su nombre no aparece en la Biblia, ¿verdad? Como tal, como por ejemplo los 12 apóstoles. No, ellos no aparece su nombre, no son conocidos por nosotros por su nombre, pero sabes una cosa, lo más importante es que Dios sí los conoce, y en especial incluso los tiene anotados en la lista, su nombre escrito en el libro ¿de quién? De Dios, en el libro de la salvación, en el libro del cielo. Él es quien los ha inscrito a través de Jesús, y ellos, eso es lo más importante. Lo más importante es no que seamos famosos, sino lo más importante es que nosotros sirvamos a Jesucristo, ¿verdad? Y lo más importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así que esto es lo que ellos realizan. No les interesa otra cosa más que servir a Dios y servir a las personas que están en necesidad. Por eso es que ellos fueron obedientes. Pero Jesús también les dice, ¿saben una cosa? Es importante que ustedes oren a Dios y rueguen, ¿sí? Porque Dios envíe más obreros a los campos, ¿verdad? Que ya están listos para la siega, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tenemos que entender también que cuando Él está hablando estas cosas, los obreros que están dispuestos y que deben orar, ellos deben de ser los primeros, ¿verdad?, en estar siempre ocupados, porque en la casa de Dios el cristiano siempre tiene que hacer, nunca falta el trabajo en la obra de Dios. Por lo tanto,
todos tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Todos tenemos que estar listos, ¿verdad? Y lo más importante es tener nuestro corazón preparado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que abramos nuestro corazón, que seamos leales, que seamos sinceros con Él y que permitamos que Él haga la obra a través de nosotros. Amén. Entonces seremos como uno de estos 70, ¿verdad?, fieles obreros que salieron a llevar el Evangelio. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener claro esto. Los campos ya están listos, dice el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Listos para qué? Para la siega. Pero para que estén listos para la siega, primero tenemos que salir los obreros ¿a qué? A sembrar. Tenemos que llevar la semilla por aquí, por allá, por todos lados, ¿verdad? Así como hizo el Señor Jesús, que manda a 35 parejas de hombres a que salgan, ¿verdad? A llevar el Evangelio por todos esos lados donde vive Jesucristo. Y esto es también muy importante porque Él los envía, pero dice, yo voy detrás de ustedes, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que tener claro esto, que cuando nosotros compartimos el Evangelio de Jesucristo, no estamos solos, Él está con nosotros. Por lo tanto, no tiene que haber ni pena, ni tiene que haber temor, sino que nosotros tenemos que llevar el Evangelio, porque esto es lo que nosotros debemos de realizar sin ningún temor, porque Jesús viene a confirmar su palabra al corazón de cada una de estas personas. Amén. Entonces, nosotros actualmente tenemos que llevar la semilla para que los campos sean sembrados. Y una vez, ¿sí?, como dice la palabra de Dios allá en Mateo 13:30, ¿verdad? Dice que es mejor dejar crecer juntos, ¿verdad?, tanto a la buena semilla, ¿sí?, o sea, al trigo, como a la cizaña juntos, ¿verdad? Porque va a llegar el momento en que nuestro Señor Jesús va a traer el juicio y Él es el que va a cegar, Él es el que va a cosechar. Pero Jesús ve desde antes, ¿verdad?, que ya está listo el campo. ¿Qué tenemos que hacer si ya está listo el campo? Bueno, hay que venir a sembrar para que después venga la cosecha. Y cuando viene la cosecha de parte de Dios, nosotros también somos partícipes de ello, porque iniciamos, ¿verdad? Fuimos obreros fieles que cumplimos con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, no solo a los 12 apóstoles, no solo a estos 70 hermanos enviados, sino también como nos envía a todos, ¿verdad?, a todo creyente, a todo discípulo. Allá en Mateo capítulo 28 versículo 19, ¿verdad? Todos tenemos que ir a llevar el Evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y todos tenemos esa enmienda, esa encomienda de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, todos los discípulos hemos sido ya escogidos, hemos sido llamados y ya hemos sido enviados por Él. Amén. Entonces no te pierdas este privilegio de ser de estos obreros, ¿verdad?, que llevan el Evangelio de Jesucristo, porque es un gran privilegio el poder entregarle buenas cuentas a nuestro Señor Jesús para que Él sea quien ciega. Amén. Ok. Verso número 4 dice la palabra de Dios: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Como obreros de Dios, nuestro Señor Jesús nos envía, ¿verdad?, a sanar a los enfermos y a predicar. Aquí vemos que envía a estos 70, ¿verdad?, pero les da instrucciones, ¿verdad? Y esto es importante. Nosotros no podemos salir a realizar cierto ministerio que Dios pone en nosotros y querer hacerlo como a nosotros nos plazca. De ninguna manera. Nosotros tenemos que realizar este ministerio del evangelismo y todos los ministerios que Dios ponga en nosotros de la manera en que Él nos indica, conforme a su palabra, ¿verdad?, conforme a lo que Él nos está pidiendo que realicemos, no como nosotros queramos,
¿verdad? Porque a veces el hombre no quiere ceder a la palabra de Dios, quiere servirle, pero quiere servirle a su manera. Y cuando esto es así, entonces estamos cerrados. Entonces la obra de Dios no prospera, empezando por esta persona, porque no está haciendo lo que Dios le pide. Amén. Entonces, lo importante es que Jesús, ¿sí?, los envía. ¿Y los envía con qué? Con autoridad. ¿Para sanar qué? A enfermos. ¿Y qué más? Predicar. Con estos dos objetivos, nuestro Señor Jesús envía a estos 70. Pero antes les da ciertas indicaciones, ¿verdad? Y les dice que no lleven ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Es decir, ellos no debían distraerse, ¿verdad?, por cosas materiales o cosas sociales. ¿Por qué? Una, si ellos no tenían que llevar bolsa, ¿cuál bolsa? De esas bolsas chiquitas donde hablábamos hace 2 prédicas, donde las personas, ¿sí?, a veces predicadores, no necesariamente de Jesucristo, sino de otras religiones o filósofos, llevaban su bolsita donde recopilar las monedas de oro, ¿verdad? Y llevaban sus alforjas donde llevaban su comida, su vestimenta. Todo lo que ellos necesitaban, iban preparados conforme a lo que ellos creían y conforme a lo que era su fe de ellos. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice, ¿sabes qué? No lleves ese tipo de bolsas para que te den dinero. No lleves alforja que vas preparado para que tú creas y sientas que eres tú mismo quien se suple las cosas. No lleves doble calzado o vestimenta. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que confiar en Jesús, tenemos que confiar en Dios, en que Él nos va a suplir todo lo que necesitemos. Recordemos que aquí no está hablando de un siervo que es un pastor o ejerce un pastorado, está hablando de gente que envía a evangelizar, obreros, discípulos que envía a evangelizar, porque esto son cosas diferentes y tenemos que analizarlas bien. Entonces aquí está hablando de esto y nosotros tenemos que entender que lo que el Señor Jesús quiere es que no pongamos nuestros ojos en las cosas materiales, ¿verdad? Ni que cuando vamos llevando el Evangelio, nosotros nos distraigamos y nos pongamos a platicar con otras personas de otras cosas, sino que nosotros vayamos con un mismo objetivo, y el objetivo es el objetivo de Dios, y el objetivo de Dios no es que andemos platicando y andemos de chismosos, perdiendo el tiempo. El objetivo de Dios es que nosotros llevamos el Evangelio, ¿verdad? En aquel tiempo, predicarles que el Evangelio del reino ya se había acercado, y en este tiempo nos envía a nosotros a que llevemos el Evangelio de que Cristo ya vino, Él ya murió y ya resucitó, y que todo aquel que en Él crea será salvo, ¿verdad? Y entonces no debemos de distraernos en el camino en otras cosas. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos el tiempo que Dios nos da, porque sabes una cosa, solo tenemos cierto tiempo en esta vida, y cuando tenemos la salud, las fuerzas, debemos aprovecharlo para lo que Él nos ha llamado. También nos dice que cuando entremos en alguna casa en la ciudad a donde lleguemos, nosotros tenemos que saludarlos primeramente diciéndoles: paz sea a esta casa, es decir, traerles la bendición a través de nuestras palabras. Recordemos que ellos no iban en su autoridad, iban en la autoridad de Jesús, y Jesús ordena, ¿verdad?, que se bendiga a esa casa con esas palabras, dice, y se quedarían en ese lugar, ¿verdad?, con personas hospitalarias, con personas que son de buen testimonio, ¿verdad? No en una posada o en algún otro lugar, que generalmente en aquellas posadas a veces había incluso prostitutas, pero lo que Jesús quiere es que entremos a una casa donde nos inviten, y que veamos que esa persona que nos invita es una persona honorable, de buena reputación, de buen testimonio, ¿verdad? Para que la gente no diga: estos se meten en lugares donde hay gente que es maligna o que es de mal testimonio, y por lo tanto dejen de creer en nuestra sinceridad y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, pensando que a lo mejor somos hipócritas. Tengamos mucho cuidado, familia, tenemos que estar atentos, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y entrar en casa solamente de personas que dan buen testimonio, de tal manera que nosotros podemos
entender las cosas que Jesús quiere en nuestra vida. Amén. Ahora, dentro de estas indicaciones que nos da nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que cuando lleguemos a una casa, ahí nos quedemos. Si ahí es de buen testimonio, ahí nos quedemos. Si hay una buena hospitalidad, ahí nos quedemos. Que no andemos de casa en casa, porque el andar de casa en casa provocaría, ¿sí?, que entonces algunos se sintieran, porque estás en mi casa y ahora ya me dejas, no te gusta mi hospitalidad que te estoy dando, y por eso te vas a otra casa, ¿verdad? Aunque te hayan atendido bien. Y si te vas a otra casa, también otros van a querer que andes en otras casas, ¿verdad? Y esto provocaría descontento en algunos, ¿verdad? Porque empezarían a decir que tienes preferencias, de tal manera que la recomendación de nuestro Señor Jesús es: tú llegas a una casa, ahí es de buen nombre la persona que te da acogida en su hogar, entonces tú allí aguanta, ¿verdad? Y lo que te den de comer, eso come. Nada de que, ay, es que son habas, o que es brócoli, o es chayote, por eso es que no me gusta. No, lo que te den, dice el Señor, que eso comas, ¿verdad? Porque eso que te den, debes recordar que es Dios quien te lo está proveyendo, y tú no puedes menospreciar la comida que nuestro Señor Jesús te está dando, el alimento que Él te da. Es bueno para tus huesos, para tu ser, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender también, al igual que en aquel tiempo, que tenemos que fijarnos qué es lo que realizamos, porque estas indicaciones que son para estos 70 que fueron a llevar el Evangelio, estos 70 hombres de Dios, estos 70 obreros, son esas indicaciones actuales también para nosotros. Ahora, también dice que si ellos te dan la comida, si ellos de repente ven que a lo mejor ahí necesitas el calzado porque ya has caminado bastante, si ellos ven que tienes de alguna necesidad y ellos te apoyan, no con dinero, con alguna cosa material que te está haciendo falta para que tú continúes realizando el ministerio que ha sido encomendado por Dios a tu vida. Entonces tú lo puedes tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, sí, que el obrero es digno de su salario, y por lo tanto tú debes considerarlo como, entre comillas, como un pago, ¿sí?, por el trabajo que está realizando para el reino, y las personas también deben de entenderlo así. Pero de ninguna manera vas por dinero, de ninguna manera vas por posesiones, sino acuérdate que aquí lo importante es llevar el mensaje de Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado, y hoy en nuestra vida lo importante, el mensaje es: Jesús ya vino, ¿sí? Jesús ya murió y Jesús ya resucitó, y si tú crees en Jesús serás salvo. Amén. Continuamos entonces con el verso número 10. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ok, como obreros de Cristo, les dijo: si no lo reciben, sacúdanse los pies, el polvo, y salgan de esa ciudad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente había ciudades, ¿verdad?, como Sodoma, como Tiro, como Sidón, que tenían
una fama conocida por todas las demás ciudades, porque era evidente, ¿sí? Cómo de manera beligerante ellos realizaban cosas que eran pecado, que ofendían a Dios, y era tal su pecado que incluso se ufanaban de ello. Y sabes una cosa, ellos no tuvieron quien les llevase en su momento el Evangelio de Jesucristo, por lo tanto no conocían bien. Eso no quiere decir que serían perdonadas. Por supuesto que iban a ser condenados, por supuesto que ellos conocían las leyes de Dios que han sido grabadas en sus corazones, tan solo por lo que ven, ¿sí? El amor, el poder, la provisión de Dios. Sin embargo, no conocían que el reino de Dios se había acercado, nadie les había llevado aún la palabra, ¿verdad? Por lo tanto serían juzgados de una manera que menor o menos dura, ¿sí? Porque iba a ser muy dura, pero un poco menos dura que las ciudades que sí conocían, como Corazín, como Betsaida y también como Capernaum, ¿verdad? Recordemos que Capernaum era la ciudad donde Jesús realizó muchas señales allá en Galilea, ¿verdad? De tal manera que fueron convincentes las señales, la palabra de Dios. Por eso dice que fue subido hasta lo alto. Sin embargo, iba a bajar hasta el infierno. ¿Por qué? Porque no han querido escuchar, no han querido ver, reconocer que verdaderamente esta era la obra de Dios, que verdaderamente el reino de Dios se había acercado, sino que estaban negando, ¿verdad?, los hechos a través de ¿qué? De su comportamiento, de ignorar lo que Jesús, lo que Dios les había llevado, esa palabra llena de poder, esa palabra llena de sabiduría, esa palabra de salvación, de perdón de pecados. Y ellos estaban actuando de una manera que era verdaderamente ofensiva a Dios. Bueno, pues Sodoma, Tiro y Sidón iban a recibir un castigo muy terrible, pero dentro de eso, un poco menos que ¿quién? Que Corazín, Betsaida y Capernaum. Entonces, ¿sabes una cosa? Ellos iban a tener un castigo muy terrible. Se los dice el Señor, ¿verdad? Dice, díganles, ¿sí? Sacúdanse el polvo de sus pies y salgan de esa ciudad. Pero díganles, ustedes no han querido recibir el mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. Y por eso tendrán un castigo aún más terrible, ¿verdad? Y esto nos indica de manera clara que va a haber diferentes castigo dentro del juicio de Dios. Unos más, otros menos, todos de manera terrible, pero va a haber niveles. Y nosotros tenemos que entender esto, que cuando nuestro Señor Jesús les está diciendo que a quien a ti te rechaza, me rechaza a mí, el que no quiere escucharte a ti, no quiere escucharme a mí. Fíjate cómo la autoridad que llevaban estos 70 discípulos, ¿verdad? Y les dice, si no te escuchan a ti, no me escuchan a mí. Si a ti te rechazan, me rechazan a mí y rechazan al Padre. Y por lo tanto ellos iban a tener, ¿qué? Un castigo muy terrible. Pero estos hombres iban con una gran autoridad, que aquel que no los escuchaba, ¡wow!, iba al infierno. El que sí los escuchara, a vida eterna. Esto es tremendo, para que sepas la gran responsabilidad que Dios ha puesto en tu vida, para que sepas la gran responsabilidad que tienes tú de llevar el Evangelio, para que las personas no se pierdan, sino que al contrario, llegue el momento en que Jesús diga, ahora sí, ya están todos los campos blancos, listos para la siega. Y sabes una cosa, esto es porque va a llegar ese tiempo. Jesús ya lo vio, porque Él es omnipresente. Para Él el pasado, el presente y el futuro es el mismo. Pero nosotros tenemos que empezar a sembrar.
Y sabes una cosa, es de gran importancia, es de vida o muerte que nosotros estemos sembrando el Evangelio, que es la semilla de Dios, el Evangelio de salvación. Así que, abusados, tú y yo tenemos una gran responsabilidad y tenemos que tener en cuenta esto, que si alguien no te escucha, déjalos, porque al final, si no te escuchan, no escuchan a Dios. Si tienes éxito, recuerda también esto, que a quien están escuchando es a Dios a través de ti. Y con esto no quiere decir nuestro Dios que menosprecia tu ministerio, de ninguna manera, lo elogia. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que tener claro esto, que si hay éxito, ese éxito le corresponde a Dios. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es poner el suficiente empeño para realizar, ¿sí?, la obra a la cual nos ha llamado nuestro Señor, y debemos de ser bien cumplidores, así como Jesús lo hizo con su Padre, así como los 12 apóstoles lo hicieron, así como estos 70 discípulos obreros, estos 70 hombres de Dios lo hicieron. Así que podemos continuar. Dice la palabra de Dios en el verso 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Ok, gloria a Dios. Dice la palabra que volvieron los 70, ¿verdad? Y Jesús los envió en medio de ¿qué? Como corderos en medio de lobos. Y regresan los 70, ¿verdad? Ninguno de los corderos había sido devorado por los lobos. Es verdad que es difícil a veces, pero te digo una cosa: cuando tú eres enviado por el Señor, tú tienes éxito siempre, sea que alguien escuche o sea que no escuche, pero tienes éxito desde el momento en que fuiste fiel a Él y verdaderamente cumpliste con tu deber como obrero, ¿sí?, de Dios, como obrero de nuestro Señor Jesucristo, como discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos regresan muy contentos, muy alegres, muy gozosos, regocijándose, dice la palabra. Y podemos ver que fue un día grandioso, ¿verdad? Y fue grandioso por dos cosas. La primera es porque la declaración de ellos, de decir que hasta los demonios se les sujetaban, esto es grandioso, porque eso demuestra que ellos tenían autoridad sobre las potestades ¿de quién? Del maligno. Autoridad sobre las potestades ¿de quién? De Satanás, ¿verdad? Que por eso dice Jesús que vio cómo Satanás caía hasta el suelo, ¿verdad? Porque siempre que nosotros llevamos el Evangelio de Jesucristo, siempre que llevamos la palabra de Dios, siempre que predicamos la palabra de Dios como está escrita, ¿sí?, con fidelidad a lo que Dios tiene en sus santas escrituras, entonces, ¿sí?, lo que está sucediendo es que el diablo cae hasta el suelo, ¿sí? Esto fue lo que pasó la primera ocasión en que el diablo cae. El diablo se sintió muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Quiso ser como Dios, quiso robarle la gloria a Dios. Y sabes una cosa, entonces él fue reprendido, ¿verdad? Y fue sancionado, ¿verdad? Y fue condenado, ¿qué? A que se fuera, ¿qué? Del cielo. Eso no quiere decir que él ya no puede entrar. Por supuesto que sí, puede llegar nuevamente allá con el Señor, pero no puede estar habitándolo ahí de manera permanente, porque ese no es su lugar. Pero, aunque tiene todavía ese permiso de parte de Dios, nosotros podemos ver que la autoridad que nuestro Señor Jesucristo dio anteriormente, en el capítulo anterior, a los 12 discípulos, apóstoles, y ahora a estos 70, ¿cómo les dio la autoridad? Fíjate, les dio la autoridad de llevar el Evangelio, bueno, a predicar el mensaje de que el reino de Dios se había acercado, pero también de que oraran por los enfermos y ellos sanarían. Sin embargo, ellos también, ¿qué hicieron?
En el nombre de Jesús echaron fuera demonios. Esa no era la encomienda que nosotros vimos aquí en el versículo 9. La encomienda era llevar el evangelio del reino y poner sus manos sobre los enfermos, orar por ellos y que ellos fueran sanos. Sin embargo, ¿verdad? Ellos tomaron la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en su nombre. Tenemos que entender esto. Ellos usaron el nombre de Jesús porque ellos sabían que en su nombre de ellos mismos, en su poder de ellos mismos, no pueden obtener nada. Sin Jesús nada podemos hacer. Necesitamos estar, ¿qué? Unidos a Él para que Él sea el que haga la obra a través de nosotros y pueda haber ese fruto, pueda manifestarse el poder de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que ellos tenían bien claro. Ellos no buscaron la gloria para sí mismos, ellos buscaron la gloria para Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque si no nos puede pasar lo que a Satanás, que empezamos a querer tener la gloria para nosotros, porque Satanás quiere elogiarnos, ¿verdad? Y a veces la gente se va en el viaje y cree que verdaderamente ha sido por él mismo y que tiene esa autoridad y por lo tanto por mis propias fuerzas yo puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero no es así. Es Jesús quien hace las cosas, es el poder de Jesús el que hace las cosas, y nosotros tenemos que tener bien claro esto, de tal manera que no debemos ufanarnos jamás por lo que Dios haga a través de nosotros. Recordemos, sí, que el regocijo y la gloria debe de ser para el nombre de Jesús. Los halagos son para Jesús, son para Dios. Nosotros solo nuestro empeño y nuestro gozo debe ser en que hacemos, ¿sí?, de manera obediente, de manera fiel y conforme a sus indicaciones la obra que Él nos ha mandado a realizar. Pero Él es el que hace todo a través de uno. Nosotros solo somos el canal para que Él realice su obra, para que Él haga y realice su propósito a través de nosotros. Y esto fue muy importante, ¿verdad? El poder que ellos recibieran de parte de nuestro Señor Jesucristo. Les dice, ¿saben qué? Eso está muy bien, pero no se gocen, no se regocijen de tal manera que olviden o pierdan de vista el mayor o la mayor bendición que ustedes tienen hoy. Es decir, no es el que hayan orado por los enfermos, no es el que hayan echado fuera demonios, no es el que hayan llevado el mensaje del reino. Lo más importante es la obra que Dios ha hecho a través de ti y además en ti mismo. Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que había hecho Dios en ellos? Pues lo que había hecho era nada más y nada menos que escribir el nombre de cada uno de ellos en el libro de la vida. Esto es lo que hizo Dios y esto es en lo que tenemos que regocijarnos. Esos 70 que fueron enviados por el Señor, pero ahora también nosotros que hemos sido enviados por nuestro Señor Jesús, también nosotros que estamos listos llevando el Evangelio para que nosotros también podamos estar bien contentos. En esto tenemos que regocijarnos, en esto tenemos que sentirnos aún mayormente contentos, alegres, agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que Él sigue haciendo a través de nuestra vida. ¡Qué gran privilegio! ¿Verdad, familia? Ok, gloria a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Te quiero decir también una cosa, que debemos de concluir con lo siguiente. Concluimos en que nosotros, como obreros de Dios, como los hombres de Dios, como los siervos de Dios, como los discípulos de Dios, ¿sí? Porque Él nos ha elegido y porque Él nos ha llamado, recordemos que tenemos una gran comisión. Él nos ha enviado a llevar el Evangelio a donde quiera que nos encontremos y no debemos de tener temor. Debemos recordar que Él ya lo hizo, ¿sí? Él ya murió en la cruz y a través de su resurrección la vida es alcanzada para todo aquel que crea. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es compartir las buenas nuevas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer que el Evangelio de salvación es vigente
y tenemos que llevarlo. Asimismo, recordemos que Jesús nos ha dado potestad, ¿verdad? Y si hablas de Cristo resucitado, compartes la victoria de Jesús sobre Satanás. Esto es brillante, ¿verdad? En Cristo también somos más que vencedores. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios porque Él es bueno y fiel siempre con nosotros. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tu palabra es de gran edificación a nuestra vida. Estamos contentos porque podemos entender, bendito Dios, el privilegio que tú nos das de ser parte de esos discípulos, de esos obreros que tú has enviado, Señor, para llevar el evangelio de salvación. Gracias, Padre Santo, porque con esa autoridad que tú nos das, nosotros podemos evidenciar también que tú vives en nosotros, que tú habitas en nosotros y que vamos en tu santo nombre. Ayúdanos también, Señor, para que cuando llevemos el evangelio de salvación, las personas puedan ver que verdaderamente tú habitas en nosotros, no solo por las señales, Señor, no solo porque llevemos la palabra, sino porque, Señor bendito, nosotros somos gente de buen testimonio, sino porque nosotros somos hombres y mujeres fieles a ti y llevamos a cabo tu palabra, tu consejo a través de nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser fieles en esto, para que la gente también tenga disposición en su corazón de escuchar quién eres tú y de lo grandioso que eres tú. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre hermoso. Amén. Bien, familia, te invito a que estés pendiente de los estudios que como iglesia en el ministerio de Familia de Dios Calvary Chapel veas todos los videos que tenemos, ¿verdad? Si tú buscas Calvary Chapel Familia de Dios, ahí nos vas a encontrar. Tenemos estudios, ¿verdad? Y prédicas, las prédicas del día miércoles, las que estamos llevando actualmente la serie del segundo libro de Reyes. Todos los miércoles nosotros estamos llevando las prédicas del Antiguo Testamento y gracias a Dios ya nos encontramos en el segundo libro de Reyes. Yo te invito a que no te lo pierdas y conozcas la historia del pueblo de Dios. Asimismo te invito para que el día jueves tú puedas conocer cuáles son las bendiciones de Dios para el cristiano. Asimismo el día viernes a las 8:30 tú también puedas ser edificado actualmente con el estudio de El Desafío del Amor, un estudio que es para matrimonios y que está verdaderamente increíble. Es un verdadero desafío para que nosotros podamos llevar un matrimonio sano, ¿verdad? Un matrimonio que da honra y gloria a Dios, un matrimonio que influye en su familia, un matrimonio que verdaderamente es verdaderamente ejemplar y que da honra y gloria a Dios. Asimismo, te invito para que el día sábado a las 12 del día tú estés pendiente junto con los niños sobre el tiempo que tenemos, el video que tenemos que trae enseñanza a los niños, un tiempo muy hermoso que se llama Familia Kids. Te invitamos a que veas todos los videos, están en YouTube, están en Facebook, tú búscalos. Familia de Dios, Calvary Chapel, Familia de Dios. Y sabes una cosa también, por la noche, el día sábado a las 8:30, tenemos el estudio de las cualidades del cristiano. No te las pierdas, para que tú conozcas cuáles son las cualidades que Dios te ha dado, cuáles tienes y qué debes de hacer con ellas. Ahora, el día domingo tenemos actualmente la serie, ¿verdad?, de prédicas, ¿de qué? Del Evangelio de Lucas. Así que, pues me da mucho gusto que estés escuchando, que estés viendo, que estés oyendo y que, ¿sabes qué?, estés edificando tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la siguiente.